Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Primer Plano que inicia inevitable con la victoria de Emmanuel Macron, quien será el próximo presidente de Francia. Me centro en tres aspectos. El primero es que su victoria debe de verse como un esfuerzo por reencontrar un camino para la política en Francia, en Europa y en el mundo. Me explico. Hace unos cuantos años, Moisés Naim, un venezolano que vive en Estados Unidos, escribió un libro muy influyente sobre el poder, argumentando que se había fragmentado y dando dos razones bien claves. La primera, el fin de las utopías, ni la economía del mercado ni el socialismo real habían dado respuesta o habían estado a la altura de las expectativas. Y segundo, los partidos, como una consecuencia lógica, se habían desmadejado. Y en cierto sentido tiene razón, porque pues como que ya suena a naftalina hablar de un partido socialista, demócrata, cristiano, cuando esas propuestas están en entredicho. En ese sentido, Macron es representativo de la búsqueda de algo nuevo, en donde debemos meter a Donald Trump, incluso al Brexit, y ahora los franceses que vienen, él, con una propuesta de fusionar en un gobierno la izquierda y la derecha, reconciliar la economía de mercado con el respeto al medio ambiente. ¿Lo logrará o no lo logrará? No lo sabemos, pero es un ejemplo de cómo en todo el planeta estamos a la búsqueda de algo nuevo. Podemos en España ahora y nosotros con X ahora en México, entre muchos otros ejemplos de búsqueda de una respuesta a un mundo que se debate en la incertidumbre y en la búsqueda de nuevas soluciones. Se debate en la incertidumbre y creo que también, bueno, aquí no se debate, pero muestra una gran desconformidad, una gran inconformidad, incluso un gran enojo con el sistema en términos generales. Con todo, creo que Macron, a pesar de haber, en Francia es muy fácil formar un partido político, un movimiento que se transformó rápidamente en un partido político en marcha, logra recoger este descontento. Sin embargo, creo que hay que mencionar que Macron no es como algunos analistas, o yo difiero de algunos analistas, que lo han querido definir como un hombre antisistema. Me parece que es un hombre dentro del sistema, es un hombre, sí, que rompe con la tradición de los partidos y en particular de los partidos en Francia que se han alternado en el poder desde 1958 y eso ya de por sí es nota. Cuando dices que en efecto estas categorías ya nos van quedando muy estrechas para calificar a los políticos, me gusta cómo se define Macron porque se define como un social liberal. Entonces tiene esta parte mercado, etcétera, pero también tiene esta parte social en términos de los derechos fundamentales. Y creo que arroja elecciones ya en un rápido segundo turno, espero que nos dé tiempo de hablar el impacto de esto sobre México, pero hay cosas que aprender desde el momento en que él sale en su discurso y se enoja y para a su público cuando empiezan a chiflar, cuando él habla de Marine Le Pen, ¿no? Y él dice ya claramente que lo que busca es una reconciliación y que no hay motivo para burlarse de una candidata que a Dios gracias perdió, desde mi punto de vista, que sacó el 30 o el 35% de los votos. Entonces, quiere una unidad, en efecto, dentro del establecimiento y su gran reto será, una vez que vengan las legislativas en Francia, que son en junio, a ver qué tanto apoyo, cómo sale un experimento de un hombre que no tiene ningún apoyo partidario hasta el momento, ¿no? De momento pues tiene todo por escribir, hay ilusión, más porque derrotó a Marine Le Pen y a la izquierda también radical. Hay que recordar que Mélenchon estuvo pues a un pelito de Marine Le Pen, o sea, yo creo que la segunda vuelta tiende efectivamente a hacerte olvidar que en la primera pues entre Mélenchon y Marine Le Pen la distancia fue muy poca. Por tanto tienes del lado izquierdo y del lado derecho de Francia dos sectores que no creen ni en el modelo, digamos, actualmente vigente en Francia,
Francia ni creen en el modelo europeo. Yo creo que esto es un respiro para una Europa que efectivamente dice, después de Austria, después de Holanda y después de Francia, son 3 elecciones seguidas, vamos a ver lo que pasa en Gran Bretaña, pero de todas maneras ya es un hecho consumado que Gran Bretaña deja la Unión Europea. Tiene todo por escribir y ojalá lo escriba bien. Hasta ahora la verdad es que ha hecho una especie de collage poco entendible, salvo por, digamos, la esperanza de que no fuera la otra señora. Pero esto de fusionar lo liberal con lo social, pues aquí en México ya tuvimos una experiencia. Recordamos todos el triste fin que tuvo Tony Blair con su tercera vía, que también decía hay que meter el mercado, pero darle esta cuestión social. Es decir, ciertamente hay ciertas cuestiones que no necesariamente son, digamos, factibles en una sociedad como la que hoy tenemos. Eso sí, lo que tiene que ir encontrando es un mensaje para una Francia que se siente abandonada. O sea, los electores de Mélenchon y los electores de Le Pen son los desheredados de la globalización, los que siguen suspirando por una época en la cual el Estado les podía resolver ciertas cosas que hoy claramente no les dan. No me pareció, a pesar de que lo vi con los mejores ojos y con enorme entusiasmo, un discurso que dijera, a ver, aquí sale un líder del mundo. He visto de una manera un poco infantil, ¿no?, algunos autores nacionales diciendo, a ver, ¿dónde está nuestro Macron? Yo digo, pues tampoco, si las circunstancias se dieran, tendríamos un Macron, pero tampoco hay que idealizar el personaje que ayer ganó las elecciones en Francia, simple y llanamente barriendo una partidocracia caduca. Eso sí, los partidos deberían tomar en fin, nota de que En Marche, que ahora es En Marcha por la República, fue efectivamente la marcha fúnebre para los partidos políticos tradicionales, y vamos a ver ahora, aquí lo dejo, con quién gobierna. Si hace un gobierno de técnicos, o si les dice a los partidos políticos de toda la vida, señores, ayúdenme a gobernar porque yo no puedo solo. Bueno, yo creo que la repercusión más positiva, aunque probablemente efímera, para México, no es la búsqueda de un Macron, sino la revaluación casi inmediata del peso respecto de los resultados de las elecciones en Francia. Fue una pequeña revaluación en nuestro país. Y ustedes han dicho lo principal. A mí me gustaría poner algunos acentos en algunas de las cosas también dichas que ustedes han señalado. Una de ellas es la búsqueda, que decía Sergio. El mismo nombre de este partido, En Marcha, se hace camino al andar, en fin, es una seña de cómo están ahora pensando muchas gentes de manera nueva, haciendo a un lado esquemas muy viejos que ya no sirven, pero también teniendo alguna expectativa o esperanza para algunos, ¿no? De decir, se puede gobernar, se puede tener alianzas, uniones, se puede mantener un sistema como el que venía con algunas modificaciones, se puede intentar cumplir con los derechos humanos de la tercera generación, como se les llama, la biodiversidad, el medio ambiente sano, la equidad de género, etcétera. Estos que son los últimos derechos humanos que son transversales a las clases sociales, que peinan a toda la sociedad. Esto creo que es de lo más relevante en cuanto a la elección, los resultados de la elección y el significado que tiene Macron, que es un significado momentáneo. Otra cosa es los beneficios inmediatos que trae la segunda vuelta. Inmediatos porque no sabemos, ya ustedes lo apuntaban, qué puede pasar, si puede hacer gobierno solo o sin el apoyo de partidos fundamentales que han sido históricos en Francia, lo cual se ve casi imposible. Pero ciertamente hay una crisis muy clara de los partidos. Esa viene de muy atrás. Ya la izquierda en Italia se pasó a llamar olivas, ¿no? Olivos. El Partido Comunista fue el olivo después. Pues sí, ya no se identifican con una seña ideológica que tenía una mala seña desde que cayó el muro de Berlín y después la precipitación de los países socialistas del este, sino que se van con una planta hermosa que produce trigo y aceitunas, y esa es la identificación de la izquierda. Entonces, aquí estamos... Se llama DS, ¿no? Democrático de izquierda se llama. Claro, claro. Pero digamos que son señas que nos va dando la sociedad internacional y que también en México tienen algún sentido y alguna significación. Lo veremos tal vez después cuando hablemos un poco del ultimátum del Estado de México. Bueno,
Tú decías, Leonardo, que algunos analistas buscan el Macron. Pues lo seguirán buscando, porque el problema en México no son las personas, sino que los partidos están aferrados como pueden para evitar que ingresen los ciudadanos a la política. Intente usted, cualquiera, meterse a los asuntos públicos, se encontrará otra muralla. No quieren que nos metamos a los asuntos públicos, lo cual lleva a que la solución en Francia, en España, es facilísimo crear un partido, no son las instituciones los que frenan, son los votantes. Aquí son las instituciones y los partidos los que nos dicen, o somos nosotros o vendrá el diluvio, y seguramente vendrá el diluvio. Ya estamos en el diluvio de violencia, corrupción, avance del crimen organizado, porque las instituciones que tenemos se las está llevando el diablo y ellos siguen cantando como Nerón. Creo que tocas un punto importantísimo. El enojo es parejo en México y en Francia, o en México y el mundo, pero la cancha no es pareja. Claro. ¿Sí? Es mucho más pareja en España o en Francia, donde decíamos es muy fácil hacer un partido. Ahora, decimos cambiar la legislación, sí, pero el problema, creo yo, en el caso de México es que los partidos quieren que sea, o aquellos aspirantes a crear un partido, quieren que sea muy fácil, pero quieren también recibir mucho dinero, ¿no? Entonces, en Francia es muy fácil, pero no te financian públicamente o no te financian de la manera que nosotros financiamos públicamente. Por eso también puede ser que no surja un Macron, si es que alguien está pensando en un Macron en su imaginario. Pero dado que gana, que no pasó con Podemos en España, por ejemplo, dado que gana este señor que hace un nuevo partido, decir que no es antisistema es importante, porque es un señor que viene de la superélite económica, ¿no? Uno fue ministro, pero podía haber sido, fue ministro digamos, un pequeño tiempo, menos de 2 años, ¿no? Pero viene de la élite económica, es un empresario y decías tú, que también lo había mencionado, vienen las elecciones legislativas en Francia, que esa es otra diferencia. Cuando aquí decimos de la segunda vuelta, bueno, Macron fue el que más votos sacó en la primera vuelta. Es la primera vez que se ensancha tanto la diferencia entre primero y segundo lugar en la segunda vuelta en Francia desde que se creó este sistema, que es muy bueno, pero que otra vez cuando los mexicanos decimos así como que queremos cancha pareja, pero queremos seguir recibiendo mucha lana del Estado, del otro lado queremos segunda vuelta, pero no queremos segunda vuelta legislativa, que esa es la que te provoca que haya un gobierno un poco más unificado o un poco más con contrapesos, las dos cosas se valen. Entonces creo que cuando tú hablas de lo ramplón a veces del análisis, no usas esa palabra, lo estoy extremando yo, Leonardo, creo que tienes toda la razón. No, el ramplón, esto es, queremos un Macron. Bueno, el tipo viene de una tradición intelectual interesante, bueno, ya han recorrido, por supuesto, ustedes su biografía, nunca se presentó como un antisistema, sino un hombre respetuoso de las instituciones, ministro, y dijo, yo voy a poner en marcha las instituciones de la República. A ver, la segunda vuelta no había dado tanta diferencia en las últimas, porque las últimas dos fueron bipolares, ¿no? O sea, izquierda-derecha, sí, Ségolène Royal Sarkozy, y la última, Hollande, efectivamente, contra el candidato de la derecha. Cuando el padre de esta mujer fue derrotado, Chirac también le ganó, fue el voto por la República, tal manera que, bueno, si le planteas un dilema hacia los franceses, tiende a abrirse mucho. En la bipolar, la segunda vuelta tiende a cerrarse. Pero un punto que me parece interesantísimo, esta mujer, Marine Le Pen, puso sobre la mesa que el gran corte es patriotismo, o sea, nacionalismo versus globalización. Y el libro más vendido, ustedes que tienen alma de historiadores, el libro más vendido en plena campaña electoral fue la Historia Mundial de Boucheron, la Historia Mundial de Francia de Boucheron, la cual convocó a buena parte de los historiadores profesionales a explicar por qué Francia siempre ha sido global, por qué el aporte de los extranjeros en su propia vida siempre ha estado ahí. Y es impactante como el francés promedio, que oye ese discurso del nacionalismo, de qué buenos somos nosotros y qué horrible es la globalización, fue también decantando su voto en favor de una opción mucho más abierta. En todo caso, que la historia haya sido una protagonista de esta campaña me parece muy interesante. Terminamos con una nota. En México hay cada vez más interés por lo que pasa en el mundo. Buenas noticias. Vamos a comentar ahora un tema que está muy al día en función de las elecciones del Estado de México,
pero que trae una posición de López Obrador que parece contradictoria con la que ha venido sosteniendo los últimos años, de que no va a haber coaliciones, de que él va solo, como fue la primera vez que tenía que ir por ley solo a las elecciones, pero ahora hace una convocatoria ultimátum y les dice, si quieren una alianza, tendrá que definirse esa desde estas elecciones, que son el 4 de junio, o sea, ya. Están a 3 semanas las elecciones. Y les dice, a la izquierda, ¿quieren venir conmigo? Entonces, ¿es ahora o no habrá coalición? Lo cual, pues, plantea una situación un tanto, parece incongruente, desesperadona, porque se ha contradicho con esta posición de voy a ir solo, la izquierda está corrompida, el PRD no sirve para nada, y ahora estamos teniendo un candidato del PRD que por lo menos está recogiendo del 15 al 17% de las preferencias en las opiniones que se han sacado en las encuestas, y estamos teniendo que la reflexión de que esos votos que puede tener el PRD pueden ser los definitivos para que gane o no gane la izquierda en el Estado de México con doña Delfina. Pero eso implicaría el retiro del candidato del PRD, que parece bastante bien posicionado, no digamos que listo para ganar, pero con una posición importante, ya el 15-17%, pues puede ser definitivo. Entre 10 y 15, según la encuesta, se publican dos, ¿no? Una La Razón y el otro la publica el Universal. ¿El Heraldo también trae una? Yo lo vi en La Razón. Y 24 horas trae otra. 24, bueno, pues 4 entonces. Y en todas aparece Cepeda como competitivo. Supongo que eso es lo que hizo a López Obrador cambiar de opinión, porque hace un par de semanas todavía decía, con usted ni a la esquina, ¿no? Y además lo hizo, es una especie de invitación en el peor de los tonos, porque es, o lo deciden ahora o los voy a desfondar, de todas maneras me voy a ir con sus militantes. Y uno dice, si estuviera tan seguro como estaba al inicio de la campaña de Delfina, pues simplemente los despreció, ¿no? Le lloraron, le rogaron, se le pusieron de rodillas que aceptaron una alianza con la izquierda y les dijo, señores, nosotros con ustedes ni a la esquina. Lo repitió varias veces. Ahora se ve que los números de Delfina no son tan buenos. Yo creo que el tema del diezmo sí le pegó bastante más de lo que ellos reconocen, porque finalmente es una operación política muy poco edificante, y además es una operación política, es un delito, ¿no? Esto de estarle quitando a la gente tu sueldo, que otros partidos lo hagan, no exime en modo alguno al partido novedoso. En fin, yo creo que para López Obrador sí se complicaron severamente las cosas. De lo que él daba por descontado iba a ser un paseo en barca, o sea, literalmente Delfina se iba a mantener como lo hizo al inicio de la campaña en un cómodo primer lugar, y ahora vemos que ni el Partido Revolucionario Institucional se cae tanto como se esperaba, y la candidata del PAN se desploma a un segundo lugar, es decir, disputa con Cepeda, lo cual pues tiene un escenario prácticamente de Delfina contra Del Mazo. Entonces cualquier apoyo, incluido un Cepeda que se daba como poco importante al inicio de la campaña, se vuelve crucial. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, para tomar, digamos, el inicio de lo que decía Paoli, nunca ha sido un ejemplo de consistencia, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que ahora, antes haya dicho ni a la esquina, y ahora haya dicho, ahora sí ya podemos ir juntos, pero ya. Él quiere poner las condiciones. Ya ha habido reacciones del PRD, por un lado de Alejandra Barrales, diciendo que no, de Dolores Padierna, y mucho menos bajo las condiciones que está queriendo imponer a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, si bien no son un laboratorio, ya lo hemos dicho, no voy a repetir los argumentos, las elecciones del Estado de México en términos de la definición de los resultados del 2018, lo que creo es que sí son un laboratorio de dos cosas. Una que ya viene ocurriendo, y que es que las elecciones a nivel estatal y también a nivel presidencial, en las últimas dos, empiezan un poco a tercios y acaban cerrándose a dos. Y son dos los competitivos, el tercero se rezaga. Y la otra es la forma de hacer política. La forma de hacer política, esta es una muy mala noticia. Creo que las elecciones de este año en el Estado de México al menos nos están prefigurando lo sucio que van a ser las campañas, no tanto en términos
o no solo en términos de descalificaciones y buscar actos de corrupción un candidato sobre el otro, sino de la cantidad de dinero que está fluyendo sin que sepamos nosotros. Y me parece que el interrogante central es el PRD. ¿Qué va a hacer el PRD? Porque lo que decida hoy también creo que va a ser premonitorio, digamos, de lo que pase en el 2018. Sus alternativas es diluirse en Morena, porque Andrés Manuel no va a permitir otra cosa, y la otra es una de dos alianzas, PRI o PAN. Leonardo, no sabía que hablabas lenguas muertas. Por ejemplo. Dijiste delito electoral. Pensé que ya no existía en el español, que ya lo habían borrado. Lengua muerta, sí. Vamos, creo que no existe, ¿verdad? Hablo también Pues no, yo También hablas arameo, habla arameo y habla de delitos electorales, que no hay, no, en México no hay, por supuesto. Ya en serio, bueno, no es en serio, es que me irrita que Sí. la ausencia del El Instituto sarcasmo Nacional también es de Electoral lo más serio. en todas estas diezmos. más Del serio que FINA tenemos. les quita un diezmo a sus empleados, Del Mazo compra votos, Josefina recibe 1,000 millones de pesos y nadie aclara nada, y el INE, pues aprendiendo a tocar el arpa, yo creo, no sé qué demonios hacen, pero bueno, ya en serio, o más en serio, revisé los programas de los 4 principales candidatos Comentamos, sí. y encontré que son muy pobres. Vamos, en el tema de inseguridad, de seguridad e inseguridad, es una competencia para ver quién dice más lugares comunes y frivolidad. Les pagaremos mejor a los policías, haremos que participe la ciudadanía para que haya más tejido social, etcétera, etcétera. No hay concreción, no hay claridad, no hay propuesta. Una excepción, hablando de Juan Cepeda, él dice, se pone la medalla de la policía de Netza, que en efecto los especialistas dicen que es la mejor, una de las mejores policías municipales del país, en parte yo creo porque la dirige curiosamente un doctor en sociología del Colegio de México. En parte porque es Todo las cuenta, ciencias todo sociales cuenta, sí. Sí, llevadas, han es decir, trabajado, sí. el medir los delitos y el contarlos. Jorge Amador, que es, Tú estudiamos también juntos. hablas lenguas muertas, ¿eh? No, es que Los bueno, la delitos, seguridad, electorales. pero Yo creo que sí cuenta y cuenta mucho eso. por supuesto que cuenta que alguien Perfil de una lleve cabeza que piense y articule, además él lo ha hecho durante bastante tiempo. ¿no? bastantes años lleva. Bueno, Yo creo que sí pesa, sí. esa sería la excepción, pero es una perla en un pajar de nada, de la nada. Lo que me lleva a una última reflexión, lo que más me angustia con todo esto es que no necesiten de propuestas para ganar las elecciones, porque no hay una sociedad que les exige mayor claridad. Necesitan dinero, no. Lo que quieren es dinero. Propuestas, es dinero. Es dinero para comprar votos o para ir de aquí a allá. En fin, dicho esto, no es inquieta a los personajes, pero más inquieta qué va a ser el que gana en términos tan concretos como el de la corrupción y el de la inseguridad. Bueno, yo creo que una reflexión que está bastante clara y que en algún otro programa ya habíamos visto en función de las encuestas que analizamos entonces, entonces era la caída al tercer lugar de Josefina Vázquez Mota como posibilidad que se marcaba ya, pero ahora está compitiendo por el tercero o cuarto con Cepeda y Cepeda va un poquito arriba en algunas de las encuestas. De tal manera que va a ser una tragedia, decíamos entonces, o yo decía entonces, que Josefina puede caer como cayó en la presidencia. ¿Para quién, perdón? Para ella. Para ella. ¿Importa? Para ella, para el PAN. No. Las tragedias pueden ser macro tragedias o tragedias familiares. Esta es una pequeña tragedia, Es familiar, irrelevante, personal, partidaria, en fin, porque habían puesto una gran expectativa en el PAN para ganar estas elecciones. Presionó el presidente del partido a Josefina para que aceptara, que estaba dudando y dudando, y ahora entiendo
¿Cuáles son las razones de esas dudas que tuvo Josefina? Es que es para una aceptar? elección muy importante para todas las fuerzas políticas, porque todo mundo se juega algo. López Obrador, sigamos la continuidad de su proyecto ascendente. Si el PRI pierde el Estado de México, pues se queda casi sin función arbitral. Y para el PAN era tratar de continuar esta racha ascendente. Yo lo que creo, estas dos que me decían ustedes del Heraldo y de 24 horas, no la vi, pero si veo la distribución estadística de la intención de voto, por cierto, hago un paréntesis, en Francia ahora sí funcionaron las encuestas en las dos vueltas, regreso a México, las distancias entre el primero y el cuarto lugar no son tan importantes. O sea, tú tienes a un posible candidato, mañana habrá debate, vamos a ver cómo les va, un candidato que está arriba con 19% de intención de voto y tienes todavía un montón que no ha decidido por quién va a votar, hay un montón de segundas, opciones, pero la verdad es que la distancia entre el primero y el cuarto lugar no está como para decir que el asunto está resuelto. Y en cualquier caso, el que gane puede estar ganando por primera vez el Estado de México con 20 y tantos % del voto, lo cual no les quiero decir los problemas de gobernabilidad y legitimidad que va a tener. Seguramente eso ocurrirá, digo, si llegan muy arriba, llegarán con el 27-28% del voto, ya si les va bien. En las dos encuestas que mencionábamos hace un momento, Sergio y yo, están en una empatados a 17. Delfina y Del Mazo. No, el tercero y cuarto lugar, Cepeda y Josefina. Y en la otra, empatados en 13.5. Así es como vienen estas dos encuestas. Ahí están, en una viene 3 puntos de diferencia, en las dos arriba del Mazo, 3 puntos de diferencia en una y en la otra solamente 1.5 también del Mazo. Arriba de Delfina. Arriba de Delfina, arriba de Moreno. No está. Lo que se prefigura es así el tercer y cuarto lugar, lo que te habla también, ya que hemos hablado de alianzas en Francia y ahora hablamos de alianzas en México, es cómo no pudo o cómo no pudieron prever este escenario, porque sabemos que estuvieron en pláticas muy serias sobre ir el PRD y el PAN juntos cuando se hablaba de que querían que se terminara el reino del PRI, que por fin hubiera alternancia. Entonces no se da, por equivocación de Andrés Manuel, no se da con el PRD Morena y por equivocación no sé de quién, si del PRD o del PAN, no se da PAN-PRD y esto es lo que está causando que los dos primeros lugares sean quienes son. Una última reflexión, nos quedan 30 segundos. No me extraña que hay en el Estado de México un 25% de indecisos con esas candidaturas, más allá de las personas y de sus historias personales, pues al menos escuchando sus propuestas, leyendo lo que están pensando hacer, es el gris. Desierto. El desierto. Qué buena onda eres. De la mediocridad. Bien, pero mañana tenemos debate de estos candidatos y vamos a tener que resucitar nuevamente el tema. El lunes. Nos vemos en un siguiente bloque en unos minutos. Bueno, y esta semana ha sido pues tema, por supuesto, de portadas de los periódicos y elementos muy importantes en los noticieros de radio y televisión, la crisis del huachicol, los huachicoleros, en fin, este grupo que se dedica a extraer de los ductos de petróleos mexicanos el combustible y lo comercializa. Y yo no quisiera extenderme demasiado, pero les planteo 3 grandes puntos que reflejan la tragedia mexicana. Por un lado, si la teoría política clásica dice que el Estado está fundamentalmente para defender a los ciudadanos, en México el Estado no se puede defender ni él mismo. O sea, no está en condiciones la propia fuerza de seguridad del Estado de defender a una empresa que es propiedad del Estado de que no le extraigan sus recursos. O sea, no está en condiciones de hacerlo. Llevamos muchísimos años desde que Gertz Manero, siendo secretario de Seguridad Pública, dijo que eso era un tema pues indignante, o sea, la República la desangran en sus propias narices y el gobierno no puede hacer nada para evitarlo, pues tenemos un problema muy serio. Se ha ensayado mandando a la Policía Federal, se ha ensayado ahora en este caso el Ejército, pero seguimos teniendo años van, años vienen, un enorme, efectivamente, sangrado de los ductos sin que el gobierno pueda defenderse, subrayo, a él mismo. O sea, no nos está defendiendo a nosotros. Lo segundo, el vínculo de la economía criminal con la economía legal. O sea, no hay nadie que pueda creer a estas alturas
que todo ese combustible que se roba no entra a las venas de las gasolineras formales, por cierto, también concesionadas por Petróleos Mexicanos, y a toda la economía normal. Es decir, hemos, digamos, contaminado con combustible robado buena parte de lo que es la economía del centro del país, y tiene señores que a lo mejor llevan a sus hijos a la primera comunión y hacen cosas muy religiosas, pero al mismo tiempo compran combustible robado y consideran que eso es parte de su vida. Y lo tercero es, tienes comunidades y regiones completas que ya viven efectivamente de una actividad criminal. Y empiezas a ver una república que se especializa en determinadas actividades comerciales, ¿no? De todas ellas criminales. El huachicol en la zona de Puebla, te mueves hacia el centro del país y tienen los que desfalcan camiones y trenes, te vas más al norte y tienes narcotráfico y secuestro. Es decir, una geografía de la delincuencia que avanza de manera preocupante. Por cierto, les recomiendo vivamente que revisen el Atlas de la Seguridad y Defensa que coordinaron Sergio Aguayo y Raúl Benítez, en donde tienes varias monografías de estados, donde ves cómo cada uno tiene su particularidad. Lo del huachicol tiene su particularidad, no es igual que Tamaulipas o Guerrero, pero tenemos, perdón que lo diga, sí hay una crisis que nos obliga a reflexionar más profundamente sobre el particular. Estamos verdaderamente en la economía de la extorsión, ¿no? Por un lado, ya esto está ligado con el crimen organizado, incluso con los cárteles, está ligado con las autoridades municipales. Platicaba el otro día con un funcionario de Pemex, esto no puede darse sin el contubernio con autoridades, y está ligado ya con las comunidades, como es el caso también de los trenes. Son las propias comunidades organizadas las que se roban o que paran, desvían los trenes, bajan los contenedores, se llevan la mercancía a la luz del día, ¿sí? Y entonces tenemos la mezcla de un Estado, perdón que ahora sí lo diga así, un Estado fallido en esta materia, con el crimen organizado, con la comunidad y con las autoridades municipales. Entonces, tenemos ahí una bomba. Y hay una cosa que es difícil de explicar. Yo veo que hoy el director de Pemex, José Antonio González Anaya, está realmente dispuesto a entrar a este problema. Pero la pregunta es, ¿por qué dejamos crecer? Esto de, ahora les llamamos los guachicoleros, etcétera, pero este problema viene desde que se hicieron los ductos. Y lo dejaron crecer y crecer, así como el ambulantaje, etcétera. Claro, ya cuando entras tú a querer resolver un problema, ya está la red de intereses que necesitas afectar o que necesitas neutralizar o que necesitas encarcelar, que el reto se vuelve de enormes proporciones. La capacidad de previsión, sí, ¿verdad?, de, digamos, anticiparse a qué se va a volver ese problema, que eran 5 ductos, pero ahora se vuelven, no sé qué cifra de millones, de muchos miles. ¿Por qué dejamos las cosas así? Hasta que no nos llegue el agua al cuello, no atendemos los problemas. Hay en el afán de encontrar una explicación común a la conflictividad, porque la crisis de los huachicoleros es una expresión muy radical de esta conflictividad que vemos. Eduardo Maldonado, un colega del Colegio de Michoacán, escribió sobre Michoacán una hipótesis que me parece funciona. Lo que él argumenta es que la conflictividad entre las fuerzas del Estado de Derecho y de la ilegalidad se da en los espacios públicos. Es decir, es en el espacio público donde se está dirimiendo los encontronazos, y un espacio público que abandonó el Estado, no el gobierno del PRI, del PAN, del PRD, todos decidieron abandonarlo para que entraran fuerzas ajenas. Los huachicoleros, los ambulantes, los constructores en uso de suelo, los restauranteros que hacen lo que quieren con las calles, las playas, el metro, cierre de calles y carreteras, inmobiliarias, tráfico, por todos lados lo que vemos es que el que puede agarra su pedazo de espacio público y se lo disputa de múltiples maneras, generalmente físicamente, porque hay que ver cuando el Estado aquí en la Ciudad de México quiere remover los ambulantes, los conflictos que se generan,
o cuando quieren tumbarle pisos a las construcciones ilegales, es una de las últimas modas. Si les dan permiso para 4, le levantan 15, cambio de un moche. En todo caso, en el trasfondo, y aquí complemento, es el gradual abandono del Estado, de utilizar la fuerza legítima del Estado. Tal vez porque se sienten ilegítimos, pero renunciaron a utilizar la fuerza del Estado de manera sistemática y ahora no tienen control sobre el espacio público. Huachicoleros, chupaductos, es otro neologismo que ha surgido, como el chupacabras, ¿verdad? Que nos están hablando de, pues, señas populares, de compromisos con el lenguaje que tiene la comunidad más básica, en donde están ocurriendo algunos de estos hechos fundamentales. Palmira, creo que se llama uno de los centros principales. Y a mí me gustaría tocar o profundizar un poco en el tema que ya sugería en principio Leonardo y que ahora tocaba Sergio, que es la posición del Estado. El Estado, decía Leonardo, no puede defenderse. Y ahora no solo no puede defenderse del narcotráfico, del crimen organizado, bien, sino que no puede defenderse de las comunidades, a las que se supone que debe proteger, pero son las comunidades que fueron a atacar y están en combinación aparentemente con los Zetas o con un cártel del narcotráfico, los huachicoleros, y fueron a atacar al ejército directamente, lo cual representa un reto al Estado, a las fuerzas principales que sostienen al Estado. Ya no digamos al Estado de Derecho, al Estado, en todas sus instituciones. Y pues fueron y mataron a 4 militares. Y ellos murieron 6. Hubo 10 muertos en el resultado de esta intervención armada, tardía, como ya ustedes han dicho, pero que está hablando pues de un Estado postrado, de un Estado que no sabe a dónde hacerse, sin ninguna idea de proyecto, ni siquiera para la cuestión más básica que tiene que enfrentar el Estado, que es la seguridad pública. Esto sería... Esto es infinitamente peor que el narcotráfico, Sí. Para el Estado, para la propia dignidad del Estado, porque el narcotráfico lo tiene que padecer y decir, a ver, yo no soy el dueño de los plantillos de heroína, de amapola, y por tanto lo hacen a mis espaldas y yo no puedo hacer nada. No, no, aquí estamos hablando de los ductos que custodia el gobierno, son fuente de recursos para el gobierno y la obligación del gobierno sería federal, aquí no hay para dónde hacerse, sería custodiar lo que es su propio patrimonio. Y O sea, Pemex es dueño de los conductos, no de los campos de amapola. El mensaje que nos están dando es, oiga, yo no puedo cuidar mi casa, ¿eh? Si usted puede cuidar, o sea, el mensaje es fatal, ¿no? Es como si el señor feudal así dijera, yo dentro de los muros tampoco los puedo proteger porque a mí me están robando todo, con lo cual el mensaje de desamparo a todas las sociedades es, oiga, usted quiere que yo lo defienda de sus ferrocarriles y de sus camiones si no me puedo proteger ni yo mismo. Y lo segundo, y todavía peor, es todos los vínculos económicos con el crimen organizado. Digo, ahora dicen, la comunidad vive de eso y a los niños estos ponchallantas y todo lo demás les pagan 10,000. Eso es cierto. Pero ¿dónde demonios está lavando toda la gasolina robada en todas las gasolineras del país? Y tenemos una autoridad que no ha logrado, gasolineras, ¿no? En fin, circula todo eso, no ha logrado obligarlo siquiera a que podamos pagar con tarjeta y fiscalizar que los litros sean de litro. O sea, yo creo que el drama es enorme, amén de los otros apuntes que ya hacían ustedes de la comunidad que se ha colapsado, ¿no? Un apunte brevísimo. Dijiste los ingresos del gobierno. Es bien curioso porque antes hubieras dicho los ingresos de la nación. Ya. Pero paso de las lenguas muertas a las lenguas vivas. Sí. no, recurro a esa distinción porque va al trasfondo de la percepción que del gobierno tenemos de que es ilegítimo en su accionar. Y por tanto, si ellos roban, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? También es eso. Bueno, entonces estamos en presencia, digamos, de la incapacidad absoluta del Estado para cumplir con las funciones para las que fue creado. En este caso de Pemex, creo que es una verdad absoluta. Ahora, ¿qué pasa ahí con los huachicoleros que no tenga un país como México la tecnología para poder frenar esto?
la única explicación, quiero regresar a ella, es el contubernio. No digo que de los directores de Pemex, pero ya el propio director de Pemex ha dicho que aquí hay un contubernio entre el sindicato, los trabajadores, las autoridades, la comunidad y las policías. No hay tecnología, mi querida doctora, que pueda con la complicidad. Supongamos que se lo robaran y lo detectaran. En ese momento el Estado poderosísimo llega y dice, usted no puede vender ese combustible en ninguna parte del país. Entonces tú a los delincuentes intervenir en les ninguna dices, parte de la cadena. bueno, pues claro que puede, pero después se vende todo eso. Si tú les quitaras el incentivo de vender el combustible robado, adiós negocio del huachicol. Digo, lo harían para autoconsumo, pero estos niveles que tiene ahora prueba que el Estado no es capaz de hacer eso. Así es que pues tendría que tener tecnología para supervisarse el mismo, lo cual creo que es una tragedia. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Este es el primer plano. Bueno, pues si en el bloque anterior hablamos finalmente de dos aspectos de la corrupción, que es las extorsiones y las rentas. Somos una economía que extorsiona, bueno, una sociedad, una política que extorsiona y que renta. En este último bloque vamos a hablar de otros dos aspectos de la corrupción, que son las licitaciones y el tráfico de influencias. Raúl Olmos, que trabaja en Mexicanos contra la Corrupción, hizo una investigación sobre caminos y puentes federales. Y voy a hablar también entonces en lengua muerta, perdóname Sergio, pero pues resulta que un conjunto, y menciono estos dos, licitaciones y tráfico de influencias, porque son dos de los delitos de corrupción que más se cometen. Tenemos unos hoyos en la cuestión de en la legislación sobre licitaciones que permiten acabar no licitando o licitando con trampas, y el tráfico de influencias, bueno, pues es una cosa multiconocida en nuestro sistema. Bueno, pues resulta que 6 constructoras obtuvieron contratos de Capufe por cerca de 800 millones de pesos, y todo gracias a que el segundo del titular de Capufe, Benito Neme es el titular de Capufe, Mauricio Sánchez Woodworth es el segundo, gracias a que de la oficina de este segundo de Capufe, que es el director de infraestructura, si no me falla la memoria, pasaba información confidencial sobre cómo venían las licitaciones, qué es lo que se requería, cuáles eran los topes financieros, etcétera. Y entonces esto provocaba que las empresas que recibían esta información, pues obviamente ganaran estas licitaciones. Esto en cualquier lado se llama tráfico de influencias, y sí es un delito, aun cuando sea letra muerta. ¿Qué se espera? Rápidamente Capufe reaccionó diciendo que sí iba a ser una denuncia de hechos. Yo espero que realmente se investigue esto, pero es un gran reto. Hoy escribía Carlos Puch una editorial diciendo que era la gran prueba para el procurador. ¿Por qué la gran prueba para el procurador Cervantes? Porque el procurador Cervantes trabajó, bueno, primero con Benito Neme en defender al PRI en las elecciones, y antes de esto fue también abogado de uno de los más grandes beneficiados por las constructoras del Estado de México, bueno, en este caso transportista, el señor Alcántara, y Cervantes era abogado de él. Ahí podría haber un conflicto de interés. No me digas. Topamos con el círculo íntimo del presidente una vez más. Estamos ante, digámoslo con todas sus letras, ahí va a terminar todo, María Amparo, porque es una prueba. Soy optimista. No, yo quisiera ser optimista, pero hasta ahora ninguna persona ser acusada de presuntamente corrupta, quienes, me equivoqué en la formulación, pero los presuntos corruptos cercanos al presidente han tenido impunidad en este sexenio. El patrón, hasta ahora. Bueno, Duarte ya cayó. Bueno, Duarte cayó después de que terminó su periodo y le ayudaron a tomar un helicóptero oficial para que lo llevara al lugar seguro. Es decir, no le retiraron la protección durante su periodo.
Yo creo que lo dices muy bien. Es un O sea, país de ha habido exes, hasta ahora, exes. digamos, actuación a posteriori, una vez se vuelve un escándalo político y ya hay un flujo de información e indignación social cuando se actúa. En este caso, ustedes publican esta información, este reportaje, y lo que tienes ahora es una pasividad absoluta de un gobierno que no solamente no actúa preventivamente, sino en el presente tampoco hace nada. Y me resulta intrigante que al mismo tiempo el propio gobierno se siga preguntando ¿por qué en México la inversión no fluye? Y bueno, pues no fluye porque una buena parte de las licitaciones que no han tenido una observación directa, creo que por ejemplo en el sector energético, por la presión y el tamaño de los que están participando, ha habido una, digamos, una supervisión mucho más precisa. En estas que nos van de la lupa en general a la sociedad, empiezas a reproducir los mismos fenómenos que has visto históricamente en este país, es decir, las licitaciones son para beneficiar a los cuates y poco más, con lo cual no haces o no abres, que en una economía como la nuestra debería ser la norma, la posibilidad de que nuevos actores digan, estoy muy interesado en invertir en México por las reformas que han hecho y las oportunidades macroeconómicas que hoy tienen. Claramente, pues los actores económicos dicen, ¿saben qué? Pues son las mismas reglas de toda la vida y no parece que las quieran reformar. Yo tengo la impresión de que estos delitos que se diseñan, o como decimos los abogados, se tipifican para servidores públicos, son de los más difíciles de probar porque requieren de una investigación que hagan las instituciones públicas. No basta con la investigación periodística, como hemos visto con el caso de Carmen Aristegui, que probó a la saciedad que había conflicto de interés, que los contratos que se habían otorgado a la OHL, al señor Hinojosa, de IGA, y pues no es suficiente, porque hay una serie de protecciones que quedan muy claras, por ejemplo, en el caso de Coahuila, donde Moreira, el ex gobernador, es protegido por su hermano, el actual gobernador, y lo exonera, así olímpicamente lo exonera de todos sus problemas. Y están constantemente bloqueando, en lugar de contribuir con investigación que apuntale las denuncias de delitos o la tipificación de los delitos que puedan ser perseguidos, pues las instituciones públicas están dedicadas a proteger a los servidores públicos que han cometido estos delitos. Los conflictos de interés, tráfico de influencias, típicamente que ya mencionan ustedes, son notablemente protegidos y no probados para llevarlos a la cárcel. Pueden sacarlos temporalmente, los pueden expulsarlos del PRI, cosas de ese tipo que resultan verdaderamente ridículas, pero ninguna acción penal seria. Ahí hace rato cuando hablábamos de los guachicoleros estábamos viendo un poco la cadenita, ¿no? Cómo iba y cómo todos estaban involucrados. ¿Qué es lo que pasa aquí que tiene que ver con lo que tú decías de las inversiones? Pues no van a venir porque dicen las licitaciones están amañadas, salvo en un sector grandotote que bien mencionas, fueron, bueno, he leído incluso en la prensa internacional que han sido ejemplares. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Los que entraron a los concursos y perdieron no tienen ningún incentivo para denunciar. ¿Y saben por qué? Porque si denuncian, entonces ni las obras grandes que vayan a venir en el futuro, ni las chiquitas, quedan congelados de poder volver a participar. Entonces, ahí quitas un incentivo a la denuncia y por lo tanto no nos enteramos. Ahora, una investigación periodística, pues desde luego no tiene por qué en ese momento pues señalar y decir ya el señor Mauricio Sánchez Woodworth, pero lo que sí merece es una investigación por parte de la Procuraduría y que esto no venga a abultar el 97% de este tipo de delitos. Es que están esperando que nombren fiscal anticorrupción. Pero a ver, Leonardo, ni siquiera se ha excusado el segundo de Capufe para que la investigación se lleve a cabo. Digo, si quieren hacer creíble el compromiso anticorrupción, pues tienen que empezar por algún lado, ¿no? Pues sí, pero... Me pregunto yo, y con todo soy optimista. Regáñame. Bueno, sí, pero no, ¿por qué te voy a regañar, María Amparo? Te lo acaba de pedir, regáñala, o sea, rara vez tienes la oportunidad. Es como la masoquista que dice, pégame. Y En el metro o en el periférico de la Ciudad de México deberían poner en letras de oro el sádico dice, no. Los optimistas y los honestos. En lugar de eso los ponen en listas negras, lo cual es la paradoja que en México tengamos las listas.
las listas negras de los honestos, porque los honestos no podrán participar en los concursos. ¿Por qué? Claro. Porque son honestos y lo que quieren no son honestos. Tal vez Arely Gómez podría hacer algo al respecto, vamos. ¿Dónde está? ¿Qué hace con este asunto? La Secretaría de la Función Pública, vi que reaccionó, Sí. que dijo algo, Del sacó un órgano boletín interno de de prensa, control. que sacó un boletín de prensa, pero luego manera viene inmediata. el silencio, así como aquel fiscal de delitos electorales, Nieto, ¿Otra que de vez? repente sacó una llamarada para acusar a Arturo Escobar de presunto corrupto, y luego ya lo callaron y se perdió en alguna lista negra de los que alguna vez quisieron ser honestos. Yo creo que los países, igual que Dieron las marcha personas, atrás. más que un Y luego asunto fue de subsecretario. optimismo o pesimismo, es que se hacen tontos solos. O sea, aquí estamos dando la vuelta a un asunto que es público, notorio y además nacional. Gobiernos locales, gobiernos estatales, gobiernos federal, una buena parte del dinero público lo administra de una manera discrecional y con un carácter patrimonialista absolutamente terrible. Y lo hacen para beneficiar a sus cuates, después tiene esto impacto en las campañas, y la verdad es que no ha querido la clase política de este país tener una gran alianza para extirpar estas prácticas que siguen siendo por la forma de capitalismo de compadres en este país. Llego yo al poder, por eso pagan lo que haga falta en una campaña electoral y te caen los contratos, mi querido amigo, y lo han hecho todos los partidos políticos a la hora que pueden decidir a dedo a quién benefician, lo han hecho. Es decir, no es una cuestión de optimismo o Dame pesimismo, chance de una es bromita, una cuestión de una bromita. de tragedia nacional. Para María Amparo 5 y Sergio. segundos. La masoquista le dice, pégame, y el sádico contesta, no. Usted dice, regáñame, y se dice, no. Los acabas de retratar perfectamente. Pues así está, y el problema es que con estos contratos pues se empeñan los gobiernos y entonces luego les tienen que pagar a los empresarios. Pero con esto nos vamos y el lunes estaremos aquí en punto de las 10 de la noche con usted. Perdón, pero